Pues un testimonio que vamos a agradecer sobremanera esta semana más que nunca. Bueno, nos tiene que aclarar muchas cosas de ese auténtico galimatías económico que se está viviendo en Grecia. Él no es otro que el catedrático y amigo ya de esta casa, Roberto Centeno. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Armando. Oye, queridos amigos. Emitiendo a través de 10 Televisión para toda España, Roberto, por TDT. Pues fantástico. Mira, te presento a Tomás Asituno Maldonado, director de cine. También nos acompaña la actriz Amal Casí. Han hecho, acaban de estrenar una película que, fíjate, tiene como argumento las denuncias falsas que por desgracia tienen como víctima cada día más españoles, Roberto. Sí. O sea, un valiente atreverse a adentrarse en este tema establecido como tabú en España. Pues me alegro mucho que se hayan atrevido. Pues Roberto, nos tienes que aclarar, porque te confieso que estoy hecho un lío. Supongo que por extensión muchísimos de los televidentes que nos están viendo esta noche. Nos tienes que aclarar qué está pasando en Grecia. Bueno, vamos a ver qué está pasando en Grecia. Vamos a ver por dónde empiezo. Para un profano con los conocimientos económicos muy limitados, Roberto. Vamos a ver. Yo empezaría haciendo un paralelismo, unas vidas paralelas entre Tsipras y Rajoy, sí. Que tienen algo en común. Los dos son dos auténticos apóstoles de la mentira. Tsipras y Rajoy. Tsipras y Rajoy, sí. El comportamiento político-económico de Tsipras y de Rajoy tienen numerosas similitudes y una diferencia. La diferencia, afortunadamente, es el país que, para desgracia de sus habitantes, ambos gobiernan. Grecia, como decía el llorado Gila, es como un país. Era lo que Gila decía en uno de sus chistes, y cuya seriedad y fiabilidad, por decirlo suavemente, es más que discutible. Mientras que España es una gran nación expoliada y aplastada por unas élites depredadoras, con el BOE a su servicio, y por una clase política incompetente y corrupta que lleva desde la infausta transición haciéndonos crecer muy por debajo de nuestras posibilidades. Pero que sepan ustedes que seguimos siendo una gran nación y que el día que seamos gobernados por gente competente y honrada, como lo fuimos en los años 60, el día en que el mérito y el esfuerzo vuelvan a ser más importantes que el carné de partido y el tráfico de influencias, vamos a dar un salto adelante, porque el potencial del pueblo español es enorme. Es precisamente en un sector público desproporcionado, que es 3 veces mayor de lo necesario, donde se concentra toda la incompetencia, todo el despilfarro, todo el nepotismo y toda la corrupción. Sin embargo, las similitudes entre estas dos auténticas plagas bíblicas, Tsipras y Rajoy, son mucho más numerosas. En primer lugar, ambos son unos profesionales de la mentira, que han engañado masivamente a sus electores y a sus pueblos. Rajoy engañó a los españoles diciéndoles que iba a bajar los impuestos, que iba a hacer justo lo contrario, que iba a reducir el gasto público, el despilfarro público, es decir, iba a reducir a la mitad las empresas públicas, donde, como saben ustedes, y si no lo saben se lo digo yo, son empresas que se han creado masivamente hasta un número tan grande como 3.500 empresas para colocar a familiares, amigos y correligionarios con sueldos de lujo sin que nadie controle nada. Bien, eso Rajoy dijo que lo iba a terminar y no lo ha terminado, sino que sigue continuando con ello. Ambos solo piensan en ganar las elecciones siguientes y carecen de un plan de futuro alguno para sus propios países. Ambos, tanto Tsipras como Rajoy, han empeorado considerablemente la desastrosa herencia recibida. Ambos mantienen un sector público sobredimensionado e imposible de financiar, con sueldos medios que superan de largo a los del sector privado, y con miles de empresas públicas, como digo, inútiles, que son el paradigma del nepotismo y del despilfarro. Y ambos tienen un sistema de pensiones quebrado. Ambos también amparan a monopolios de los poderosos sectores que no cesan de expoliar al país. Es decir, esto es lo que les une. ¿Qué es lo que ha hecho Tsipras? Tsipras y sus secuaces, empezando por el inepto pretencioso de Varoufakis a la cabeza, han sumido a Grecia en el caos.
¿Tú los haces a ellos responsables del actual pandemonio económico que vive Grecia? Perdón, ¿qué? ¿Los haces a ellos responsables del pandemonio económico que padece Grecia en estos momentos? En estos momentos sí. Es decir, vamos a ver. Llevan 6 meses gobernando. Ellos heredaron una situación muy mala, en el sentido de que Grecia había acumulado una deuda brutal. Pero, sin embargo, Grecia estaba creciendo el año pasado, el PIB estaba creciendo al 3% y se habían creado 100.000 empleos en el sector privado. Para que nuestros oyentes tengan en cuenta eso, para compararlo con España, la economía española es algo más de 5 veces superior a la griega. Por lo tanto, el haber creado el año pasado 100.000 empleos en el sector privado equivaldría a haber creado 550.000 en España. Ya. Bien, llegan estos tíos y Tsipras engaña al pueblo griego haciéndole creer que hay un camino intermedio entre seguir con los recortes y con la austeridad, que ahora hablaremos de qué son los recortes y qué es la austeridad, de los recortes y la austeridad, que hay un camino intermedio entre los recortes y la austeridad y el volver al dracma. Es decir, que él puede más o menos, digamos, trapichear con Europa, no pagar la deuda, no hacer reformas de ninguna clase y tirar millas para adelante. Ese es el engaño que Tsipras les cuenta al pueblo griego y por lo cual es elegido, no masivamente, aunque luego después el sistema griego no es como el español, pero sí tienen una cosa en común, y es que ambos se premia mucho al partido que saca más votos. En el caso de Grecia de una manera brutal, porque creo que le regalan 150 escaños, así, o sea, tú sacas los que sean y a ti te dan 150 más, con lo cual verdaderamente tienes una mayoría absoluta y puedes hacer lo que te dé la santísima gana. Bien, así las cosas, Tsipras empieza, es decir, Tsipras lo que hace, en pocas palabras, es prometer al pueblo griego algo que no estaba en su mano cumplir, es decir, le miente. Igual que Rajoy nos miente cuando nos dice que va a bajar impuestos y va a reducir el gasto público improductivo. Por eso hablaba antes de las similitudes de ambos. Entonces, han empezado a negociar y, para empezar, la economía griega se ha venido abajo. Es decir, Varoufakis, que es profesor, ha dado clase en algunas universidades norteamericanas, etcétera, y que ha ido de prima donna, de estrella del rock por todos los países del mundo con su chupa de cuero y su moto, ha dejado la gestión de la economía griega, o dejó la gestión de la economía griega, porque ahora ya no está, gracias a Dios, o gracias a los griegos. Sí, y entonces lo que él no se ocupó para nada de la gestión de la economía griega. Y fíjate lo que pasa. Lo que pasa es que la economía griega pasa de crecer un 3% en el año pasado a decrecer un 0,2% en el primer trimestre de este año. Eso para empezar. Para seguir, estos tíos han permitido que en solo 5 meses que lleva de gobierno, pues claro, llega el señor Tsipras y dice con toda su cara dura, y dice: yo no soy responsable de los 5 años de gobierno anteriores, yo solo soy responsable de 5 meses y medio de gobierno. Y dice: pues te has lucido, machote, porque en esos 5 meses y medio de gobierno le han pegado un giro de 180 grados y Grecia ha pasado de crecer a decrecer. Y lo más grave es que han salido del país 60.000 millones de euros que han evadido las grandes fortunas, que se los han llevado del país, más 40.000 millones de euros que los pequeños ahorradores, con muy buen criterio, han sacado de los bancos y lo han metido en su casa. De nuevo tengo que hacer la comparación con España. Estamos hablando de 100.000 millones de euros y eso es la mitad del PIB griego. Es como si en España hubieran sacado de España o hubieran metido en casa debajo de un colchón 500.000 millones de euros. Es decir, es una auténtica salvajada. Entonces, claro, cuando estos tíos han perdido 100.000 millones, si ahora les dan 50.000, pues con eso, ¿qué narices van a hacer? Es decir,
lo que estoy diciendo es que han sido un desastre total y absoluto. Por otro lado, las inversiones se han paralizado completamente. Sí. Bien, ¿y qué tenemos ahora? En un momento determinado, la semana pasada, hace 2 semanas, Tsipras se da cuenta de que después de haber discutido una y otra vez y a pasar semanas y meses discutiendo, de que esta vez la Unión Europea no se la traga. La Comisión Europea no se traga el tema, entre otras razones porque hay mucha gente en muchos países que están hasta el gorro de subvencionar a los griegos. Luego hablaré un poco para que vean hasta qué punto la subvención de los griegos es absolutamente brutal. Es un pueblo que ha vivido del cuento, y esto no es de Tsipras, esto viene históricamente desde hace ya bastantes años, que han vivido del cuento y de la cara dura de una manera impresionante. La corrupción es impresionante, el sector público tiene una dimensión brutal, igual que en España, sí. Y la gestión de la cosa pública del país es sencillamente desastrosa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tsipras se da cuenta de que esta vez no va a tragar, y entonces, en un acto, yo diría, de cobardía suprema, en vez de aceptar o no aceptar la última oferta que le hace la Comisión Europea, el Eurogrupo, que era, o mejor dicho, la Troika, porque están ahí el BCE, está el Eurogrupo y está el Fondo Monetario Internacional. La última oferta que hacen, él decide no aceptarla, que era su responsabilidad como jefe de gobierno. Y entonces carga sobre el pueblo griego, que no tiene ni la menor idea de lo que significa votar sí o votar no sobre sus vidas y haciendas, porque está totalmente desinformado, y no saben si el votar sí es bueno o el votar sí es malo, el votar no es bueno o el votar no es malo. Se lía la bandera griega por encima de la cabeza y vuelve a la propaganda y los eslogan de que van a recuperar la dignidad, de que ellos son la democracia, de que ellos son los buenos, que los otros son los malos, etcétera, etcétera. Y mete al pueblo griego en un lío de 3 pares de narices, que le lleva a hacer un referéndum, que el pueblo griego vota lo que vota, pero con una desinformación total y absoluta, porque los que han votado sí no tienen ni idea de lo que significa votar sí, y los que han votado no tienen menos idea todavía de lo que significa votar no. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es terrorífico. Lo que está pasando ahora mismo en Grecia es terrorífico. No sé si habéis visto fotos de los supermercados completamente vacíos, que recuerdan a los de Venezuela de Maduro, que no hay nada, y el tema donde empieza a ser gravísimo es en el tema de las medicinas. Grecia no produce ninguna medicina, todo lo importa, y desde el momento que se han cerrado las transacciones exteriores y se han cerrado los intercambios de euros, han dejado de suministrar. ¿Os podéis creer? Esta semana Grecia se ha quedado sin medicinas anticancerígenas. Los tratamientos anticancerígenos que estén recibiendo los griegos se han tenido que interrumpir porque ya no las tienen. Pero es que la semana que viene es más gordo. Es que la semana que viene se acaba la insulina. ¿Cómo puede un país funcionar sin insulina? ¿Tú sabes lo que significa eso para decenas y decenas de miles de personas, de ciudadanos griegos, que no pueden tener la insulina, que es vital para su dieta, para sobrevivir, etcétera? Es que se quedan sin insulina. Eso por no hablar de otra serie de cosas que se quedan también sin ellas. Pero claro, es que estas son las más graves. Bueno, el tema es que es gordísimo, gravísimo, y no hay por dónde cogerlo. El propio presidente de la Cámara de Comercio griega decía que, claro, que si esto seguía así, parece que no va a ser así, parece que no va a ser así, pero vamos, que si esto seguía así, es que los turistas, y lo digo porque además mi hijo que está haciendo... El turismo ya va,